da mucho gusto recibirlos en esta Casa de la Cultura Jurídica. El día de hoy, en el marco de la segunda generación del curso de control difuso de la convencionalidad que organiza la Asociación Mexicana de Control de Justicia, tenemos el gusto de recibir al doctor Jorge Randonea, quien impartirá la conferencia Deberes de actuación en casos que involucren indígenas. Este es un curso que se transmite en línea, es un curso en el cual ustedes pueden bajar la información y, bueno, es parte también de la plataforma de herramientas jurídicas de las que provee a la ciudadanía el Poder Judicial de la Federación. Damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Randonea para impartir esta conferencia, y antes de dar el micrófono daré lectura a una breve semblanza curricular del doctor. El doctor Jorge Randonea actualmente se desempeña como abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como profesor en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es abogado y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República en Uruguay. Es máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona Rubén París III y candidato a doctorado de la misma universidad. Es autor de varias publicaciones sobre derechos humanos, ha participado como ponente en seminarios y cursos especializados en diversos temas de derechos humanos en diversos países de la región y de Europa. Trabajó en Colombia con la Agencia de Cooperación Alemana y se desempeñó como consultor en diversas organizaciones como USAID, el IIDH y la Procuraduría de la Nación de Colombia. Muchas gracias, doctor Randonea, por su presencia esta tarde. Bienvenido a esta Casa de la Cultura Jurídica. Muchas gracias para mí. Muchas gracias a la Suprema Corte de Justicia de México, muchas gracias a la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca por la invitación. Es realmente un gusto para mí estar aquí en esta hora que tengo planificada la charla con ustedes sobre un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y obviamente, como yo me desempeño como abogado de la Corte Interamericana, lograr un enfoque, no sé si exclusivamente, pero prioritariamente desde el sistema interamericano de derechos humanos. De algún modo eso es consistente con la realidad jurídica que ustedes están viviendo desde hace unos años, con todo el tema de control de convencionalidad, de la importancia creciente que tienen los fallos de órganos de derecho internacional de derechos humanos como la Corte Interamericana, entre otros. Entonces eso tampoco, ese enfoque prioritario del sistema interamericano tampoco iría en contra de la necesidad de ustedes en este contexto. Muy bien. Una aclaración administrativa, diría, como obviamente tengo un acento distinto de ustedes, es posible que yo me emplee términos que ustedes no entiendan. En este caso, me interrumpo en enseñar Jorge, ya lo he entendido, lo dijiste, se lo puedo repetir, me puedes explicar mejor. Con mucho gusto lo haré como lo solicito. Muy bien. Con respecto a la presentación que tenía planeado para hoy, ya a las 6 más o menos y 10 y cuarto, y después abriremos un espacio para las preguntas. Pensaba hacer un esquema en dos partes. Una parte de consideraciones preliminares, temas genéricos, de la jurisprudencia de la Corte en materia de pueblos indígenas y tribales. Y en la medida que tengamos el tiempo, iremos avanzando en algunos desarrollos jurisprudenciales más precisos sobre derechos, ¿no? Cómo ha entendido la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana también, pero particularmente la Corte,
entendido que se deben interpretar ciertos derechos contenidos en la Convención Americana cuando estamos frente a casos que involucran a pueblos indígenas o tribales. Entonces ahí pensaba desarrollar obviamente el tema del derecho a la propiedad comunal, que yo diría que es el núcleo esencial del desarrollo de la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano en materia de derechos de pueblos indígenas. No son únicos esos desarrollos en otros derechos, pero esencialmente el derecho a la propiedad comunal es fundamental. Y veremos en la medida que tengamos tiempo los derechos políticos, los derechos niños, libertad de expresión, el enfoque de reparaciones que tiene la Corte Constitucional de los Pueblos Indígenas, etc. Eso es la expectativa que tengo. Veremos cómo logro cumplir con la expectativa a medida que vaya avanzando en el tiempo. Perfecto. Entonces, entremos al primer tema. Empecemos con las consideraciones preliminares. Y lo primero que quiero transmitir es la forma que tiene la Corte Interamericana, pero también los órganos internacionales de Derecho Internacional de Derechos Humanos, de interpretar los derechos de los pueblos indígenas, de situaciones que involucran a indígenas o pueblos indígenas o tribales o personas afrodescendientes. Si ustedes se quedan con 2 o 3 ideas de esta conferencia, estas son las ideas que a mí me gustaría que queden. Si a veces uno dice muchas cosas, se va a hablar una hora y evidentemente la persona que escucha no va a retener todo. Pero si le quedan como 3 o 4 ideas claves, yo me considero más que satisfecho. Y esta es una de las principales ideas que quiero que quede. Entonces, lo primero que hay que entender es los derechos de los pueblos indígenas no tienen tanta normatividad internacional como para permitir a los órganos internacionales de derechos humanos poder tener una aplicación, una respuesta a todas las interrogantes que puedan surgir cuando se plantea un caso. Y muchas veces esos órganos internacionales sobre derechos humanos tienen competencia para interpretar instrumentos que son muy genéricos. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, que es el otro nombre que se le da a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado muy genérico. Si ustedes lo leen, es del artículo 1 al 26, plantea lo que es el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al honor, el derecho a familia, etc. Pero, si ustedes leen la Convención Americana de Derechos Humanos, no hay ninguna disposición que específicamente se refiera a los pueblos indígenas, no hay ninguna. Y de hecho, en el sistema interamericano lo único que hay, como tratado, es decir, es un proyecto de declaración americana sobre pueblos indígenas, que ni siquiera fue aprobado por la OEA. Entonces, imagínense semejante problema tiene el juez interamericano cuando les llega un caso sobre pueblos indígenas y dice, pero ¿cómo yo voy a interpretar de una forma distinta estos derechos aplicados a estas personas cuando en realidad no tengo ningún tratado que me oriente para eso? Entonces, lo que hacen estos órganos de derecho internacional de derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran, obviamente, la entidad donde yo me desempeño, en el trabajo, nosotros interpretamos el contenido de cada uno de los derechos que están contenidos en esos, perdón, es una redundancia, el contenido de esos derechos que están, vamos a decir, enunciados en la Convención Americana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, se interpretan de acuerdo a la población de la cual estamos hablando. Si yo, por ejemplo, tengo un caso que involucra un niño, el derecho a la vida de un niño no se va a interpretar de alguna forma el derecho de la vida de un adulto, porque, de acuerdo a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, ese derecho implica otras cosas, pero también es de la supervivencia y el desarrollo, además de lo que funciona para los adultos. Para los indígenas,
estamos frente a derechos que hay que adaptar a la población, a la presunta víctima, a las personas a las cuales se refiere un caso concreto. Entonces lo que hacen esos órganos de derechos humanos es un poco buscar en lo que se llama el corpus juris internacional, es decir, el cuerpo jurídico internacional en la materia determinada, en este caso, en pueblos indígenas. Si se tratara de para seguir la cronología, para que no piensen que se trata únicamente de esta metodología cuando se trata de indígenas, también lo hacemos cuando hay niños y adolescentes, o cuando estamos frente a personas con discapacidad, que evidentemente la Convención Interamericana, la Convención Americana es insuficiente, pero no habla de personas con discapacidad. Entonces ahí lo que se hace es buscar en el cuerpo jurídico internacional qué es lo que nos puede permitir interpretar cada uno de los derechos a esas poblaciones. ¿Por qué? Porque todas esas poblaciones no se les puede aplicar la misma regla que a cualquier otra persona, que tiene características culturales que las hacen únicas. Y si uno aplica, analiza el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas de la misma forma que aplicamos el derecho a la propiedad en el sentido occidental de la palabra, como que estamos perdiendo gran parte de la problemática que hay detrás de todo eso. Vamos a abordar sobre el tema del derecho a la propiedad. Entonces, acuérdense, los órganos internacionales de derechos humanos analizan situaciones a la luz de instrumentos que son genéricos en general. Pero para enriquecer, ¿no?, el contenido de esos instrumentos que son genéricos, lo que hacen esos órganos internacionales es acudir al cuerpo jurídico internacional sobre cada una de las materias. En el caso de los pueblos indígenas también hacemos eso. ¿Y qué instrumentos se utilizan? ¿No? Un poco para iluminar, vamos a decir, cada uno de los artículos, ¿no? Bueno, ustedes saben que hay instrumentos a nivel internacional que son relevantes. Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acude muy frecuentemente al Convenio 169 de la OIT, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere específicamente a pueblos indígenas y tribales. Y de hecho contiene una serie de disposiciones que son muy útiles para interpretar casi que diría cada uno de los derechos que están contenidos en la Convención Americana. Es decir, ¿cómo yo debo interpretar el derecho a la propiedad de un pueblo indígena? Bueno, ese instrumento me puede permitir dar el contenido a un artículo 21 de la Convención Americana que es muy genérico, ¿no? Además que considera un poco el derecho a la propiedad más en un sentido propiedad privada, ¿no?, y que no tiene en cuenta un poco las dimensiones comunitarias. También se utilizan otro tipo de instrumentos, por ejemplo, y ahí ya son más instrumentos de soft law, instrumentos que no son tratados, son propiamente declaraciones, como la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, o informes de relatores especiales sobre pueblos indígenas, jurisprudencia de comités de Naciones Unidas, ¿no?, de distintos comités. Incluso la Corte Interamericana, más recientemente, en el caso Sarayaco contra Ecuador, después les hablo de ese caso, que es muy interesante, ha incluso interpretado derechos de la Convención Americana a la luz de distintas legislaciones internas de los países de América Latina, de América, porque también tuvo en cuenta Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, obviamente Colombia, que es el país más avanzado en esos temas, Ecuador, en fin, Panamá también, Costa Rica. Entonces, un poco la Corte en esa sentencia hace algo muy interesante que dice, bueno, el derecho internacional dice todo esto, ¿ok?, pero además miren cómo interpretan los derechos nacionales de estos países este derecho cuando se trata de pueblos indígenas. Entonces, de alguna forma hay una especie de consenso en la región y en otros países que no son de la región en que el derecho a la propiedad comunal, en este caso, se debe interpretar de esta forma. Entonces vean un poquito el
el recurso que utiliza la Corte Interamericana, en este caso, a distintas fuentes de distintos tipos, ¿no? Para enriquecer los derechos que están contenidos en los instrumentos genéricos que es la ley interpretaria. Entonces, esa es la primera idea que yo quiero que les quede. Es una idea además que les va a servir, yo no sé si habrán seguido otras conferencias sobre otros temas, para entender la lógica de estos órganos internacionales de derechos humanos aplicadas a otro tipo de poblaciones. Yo les mencioné los niños, personas con discapacidad, en fin. Hay toda una serie de situaciones que son muy análogas a la de la Corte Indígena, en la cual la Corte Interamericana aplica el mismo tipo de razonamiento. Y eso permite también, hay un juez que estaba en la Corte Interamericana, que es un juez muy conocido, es un juez brasileño, que se llama Antonio Nazario Unidad, que decía justamente que la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos es una especie de instrumento vivo, ¿no? Que se va nutriendo del cuerpo jurídico que se va produciendo a nivel universal, pero también, yo diría, en este momento no lo he vinculado, también a nivel de los nacional, y se va generando una especie de diálogo influencial, un diálogo normativo influencial entre órganos internacionales y órganos internos. Bastante interesante. Yo diría que la Corte en eso es bastante pionera, ¿no? En el tema sobre todo de la interpretación de normas a la luz del derecho nacional de distintos países. Muy bien. También les menciono que si les interesa mirar en internet o informarse un poquito más sobre el tema, que la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de pronunciarse en varias sentencias en casos que involucran a pueblos indígenas. Hay sentencias que son muy conocidas, ¿no? Como las estrellas. Una sentencia muy reciente que se acaba de mencionar es una sentencia contra el Estado de Ecuador. Fue pronunciada, si no me equivoco, en el 2012. En este caso Sarayaku contra Ecuador, y ese fue un caso bastante emblemático. Más adelante tenemos algunos desarrollos que hizo la Corte en ese caso, pero esencialmente, por si no me da el tiempo, les comento para que quede un poco la idea de qué es lo que tuvo que enfrentar en ese caso la Corte. Les cuento un poco de qué se trata. Se trata de una comunidad indígena que está en el medio de la Amazonas ecuatoriana, en la provincia de Pastaza. El pueblo quichua de Sarayaku plantea una petición al sistema interamericano porque el Estado habría otorgó una concesión a una empresa petrolera para que hiciera prospecciones para traer petróleo abajo de su territorio, y poco menos que no llevó a cabo ningún tipo de proceso de consulta previa, ni nada que se asemeje. Hubo algo muy grotesco, ¿no? Pero la Corte determinó en ese caso el pueblo no había sido consultado. Y lo que es interesante es que la Corte condenó al Estado de Ecuador sin que se retirara una sola gota de petróleo del territorio de los Sarayaku, únicamente porque primero no se lo consultó, y segundo, lo que sí hizo la empresa petrolera hizo un montón de pozos en los cuales son explosivos para hacer protección. No sé, el mecanismo técnico funciona bien, pero tengo entendido que se hacen explosiones y en función de ondas o algo por el estilo pueden determinar si hay petróleo en distintas partes del territorio. Hicieron explotar algunos de esos explosivos, pero la mayoría quedaron sin ser activados. Y la Corte consideró en ese caso que además se había afectado el derecho a la propiedad comunal y el derecho a la integridad cultural de la comunidad indígena, porque se había afectado su territorio central. Hay otros casos importantes contra Paraguay. Hay tres casos contra Paraguay: el caso Yamocasé, el caso Sabanamasa, el caso Yaquealza, que son casos después se lo mencionaremos cuando hablemos del derecho a la vida. Hay casos importantes también contra Surinam, ¿no? El caso Salamanca es el único caso donde la Corte señaló que para llevar a cabo proyectos de explotación de recursos naturales a gran escala,
Estado tenía que contar con el consentimiento de la comunidad indígena. Esa es la única sentencia donde dijo eso, pero es un caso que es muy citado por la jurisprudencia, por la literatura de expertos. En fin, hay yo diría como 15 casos que hablan sobre pueblos indígenas. En este momento hay, en este momento, 5 sentencias más que están por salir, que van a conseguir desarrollar muchísimos otros derechos. Entonces, si les interesa la temática, que estén atentos. Hay un caso contra Panamá que es interesantísimo, el caso de los indígenas Kunda Manungani y los MBA, pues se inundó una parte de sus territorios, tuvieron que desplazar y alegan que el Estado no los indemnizó. Y hay dos casos de Honduras y un caso de Surinam, que están en un caso de Chile. Eso para un poco el universo de casos que permite, como les tengo presente, puede permitir a ustedes ir a buscar estándares. Si un día lo necesitan en su práctica profesional o simplemente lo necesitan saber. Bien, a veces hay una diferencia entre lo que son los pueblos indígenas y los pueblos tribales. Los pueblos tribales se desaplica, quiero que sepan que se desaplica un poco el mismo régimen jurídico internacional a tanto los pueblos indígenas, comunidades indígenas, como a los pueblos tribales. De acuerdo a la definición del comienzo del 69 de la OIT, un pueblo tribal es un pueblo que no es indígena en la región. El pueblo indígena es un pueblo que ancestralmente ha ocupado un territorio. En el caso del pueblo tribal, no, se llegó más tarde. Sin embargo, a pesar de no ser indígena en la región, comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, y sobre todo, esto es un elemento fundamental para determinar si una comunidad, si podemos aplicar un régimen jurídico determinado a una comunidad indígena o no, es que se tienen que identificar con sus territorios ancestrales. Es decir, el territorio de la comunidad es un objeto central dentro de su cultura, de su vida, de su modo de funcionar. Y además deben estar regulados, al menos de forma parcial, por sus propias normas, costumbres y tradiciones. Una especie de, no sé si hablar de un derecho paralelo, pero sí un mecanismo de normas que no siguen el patrón de normas del resto de la comunidad nacional. Hay países, por ejemplo, yo mencioné el caso de Colombia, que es un caso extremadamente rico para estudiar. Colombia, ustedes saben, es un Estado nacional y prácticamente tienen 100 tipos, 100 o 102 o 95 diferencias en la numeración, que no importa, de comunidades de pueblos indígenas distintos o descendientes. Y lo que es interesante es que cada uno tiene su régimen jurídico propio. Y como Colombia es un Estado plurinacional y pluricultural, el régimen jurídico nacional tiene que respetar esas diferencias. Incluso llegando a un cierto grado de autonomía en la medida de la persecución penal, de delitos que se hacen de acuerdo a las leyes indígenas en sus países. Eso incluso, después, si tengo tiempo, mencionaré que hay casos interesantísimos que fueron planteados ante la Corte Constitucional de choques, ¿no?, de derechos sensibles. Si yo, por ejemplo, comunidad indígena, le aplico un castigo corporal, como por haber cometido un delito, ¿no?, a miembro de la comunidad, ese castigo fuerte o seco X, ¿no?, eso es tortura, eso es infringe el ordenamiento jurídico constitucional o internacional o no. Y la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado estándares y tests muy precisos para saber hasta qué punto uno puede tolerar, o sea, decir, entre comillas, un relativismo cultural en la materia, hasta qué punto ya no es más tolerable. Si, por ejemplo, las comunidades que hacen oración de clítoris o que hacen una o dos comunidades, eso ya está fuera del margen de lo que es el relativismo cultural. El hecho de abandonar niños recién nacidos porque son una encarnación del demonio, cuando son niños gemelos, también queda fuera del ámbito del relativismo cultural porque afecta el interés superior del niño, que está por encima de
Pero, por ejemplo, el caso del Fuente, no. El Fuente, la Corte Constitucional Colombiana ha considerado que de acuerdo a la cosmología del pueblo, de ese pueblo determinado indígena, no había una tortura y por lo tanto se podía seguir aplicando. Les recomiendo leer esas sentencias con varias. La Corte Constitucional Colombiana tiene una riqueza asombrosa en esta materia, que la misma Corte Interamericana no tiene. Sobre todo estos temas de ponderación, de choque de derechos. ¿Fuerte es el que pega en la cabeza? ¿Perdón? ¿Fuerte es el que pega en la cabeza? Sí, Fuente. Pero bueno, el Fuente, no sé si queda muy muerto o algo, pero después ya quedó limpio. Y los indígenas en ese caso decían, pero aquí se le ocurre decir que eso es un mecanismo, una tortura, cuando en realidad para un indígena, decía, no me acuerdo qué comunidad era, ¿a quién se le ocurre pensar que la peor tortura que existe es meter a una persona en una jaula durante 10 años y que no pueda salir, que no pueda pensar y que una celda de 4x4, eso es mucho peor tortura para nosotros desde la América del Fuego? Es decir, ustedes son mucho menos civilizados que nosotros. Entonces era uno de los argumentos que utilizaban los indígenas en ese debate que hubo en la Corte Constitucional. Les recomiendo leerlo porque hay muchas conferencias sobre eso. En todo caso, si después yo les dejo mi correo, si les interesa, yo les puedo acercar con prudencia o pasar a circular, si ustedes lo desean. Muy importante el tema de. Yo ya me estoy escuchando con los tiempos. El tema de la definición de lo que es un pueblo indígena, ¿no? Eso es muy importante. Es muy importante para el juez internacional, pero también para el juez nacional, saber si yo puedo aplicar un régimen jurídico a una comunidad determinada o no. ¿No? Porque si yo considero que esta persona, este grupo de personas son integrantes o miembros de un pueblo indígena o no, en función de eso yo no voy a poder aplicar un régimen jurídico u otro. Entonces es muy importante determinar quién está en esa casilla, ¿no? El punto es que, para complicar más las cosas, el derecho internacional no plantea una definición muy precisa de lo que es un pueblo indígena. Lo único que da son criterios, ¿no? Y son criterios que cuando uno los lee no parece que sean tan taxativos, ¿no? Como que hay una cierta flexibilidad. En general, se considera que debe haber dos tipos de criterios, dos elementos que deben estar presentes para determinar que estamos ante una categoría de pueblo indígena o privada. Uno de esos elementos son los elementos objetivos y los otros son los elementos subjetivos. Los elementos objetivos se refieren a aspectos que tienen que ver con la continuidad histórica, ¿no? del pueblo indígena, ¿no? Se desciende de grupos anteriores a la conquista, a la colonización. Muy importante la conexión territorial de esa población, ¿no? con el lugar donde se encuentran o el lugar que están aspirando a regresar, ¿no? Porque muchas veces fueron despojados de sus tierras y están aspirando a regresar a sus tierras ancestrales y de alguna manera todavía mantienen un vínculo con ese territorio. Que tengan instituciones sociales, ¿no? Por ejemplo, o económicas, culturales, políticas distintas, específicas, como mencionó, que son propias de esa comunidad. Eso más o menos, le digo, no es taxativo, son elementos que uno va agarrando de aquí, los que mencioné son elementos que se encuentran en la guía de la OIT, ¿no? Ni siquiera es en el convenio, ni siquiera es en el convenio 169, sino es la Organización Internacional del Trabajo redactó una guía para un poco interpretar lo que es el contenido del convenio y esa guía plantea estos criterios. Entonces esto no surge en tratado, surge ni siquiera soft law, es algo, una doctrina. Y también el otro elemento que yo mencionaba es los elementos subjetivos, es decir, que tienen que ver los elementos subjetivos más con temas de autoidentificación. Es decir, se supone que el pueblo indígena o los miembros del pueblo indígena se tienen que autoidentificar como tales. Ese es un segundo elemento que podría entrar en la balanza para considerar si estamos frente a ese tipo de población.
El elemento subjetivo sí ha sido desarrollado un poquito por la Corte Interamericana en algunas de sus sentencias, en la sentencia de Paraguay, ¿no? Acá noté en la sentencia de Yamón-Casey, ¿no? Que es una sentencia, después le menciono, quiero desarrollar algo, si tengo tiempo, de derecho a la vida, y les hablaré de la sentencia. Entonces acuérdense, no hay una definición precisa, pero hay criterios que pueden permitir al juez, al operador jurídico, al que tiene que hacer la subsunción, en un caso concreto, si está frente a un caso, si se encuentra frente a una situación en la cual puede aplicar el régimen jurídico, que es mucho más protector, de hecho, de los pueblos indígenas a esa persona. Hay países, por ejemplo, en donde se plantean problemáticas tenaces, como dicen los colombianos. Imagínense, por ejemplo, en Perú. En Perú, el hecho de autoidentificarse como indígena acarrea cierto, acarrea una carga como que negativa, ¿no? Es decir, como que no está bien visto socialmente. Entonces, los indígenas son un poco reacios a autoidentificarse como tales y se autoidentifican como campesinos. Incluso la legislación peruana es una legislación que beneficia de alguna manera entre otros los pueblos indígenas, está muy enfocada hacia las comunidades campesinas. Imagínense la complejidad ahí, porque ¿qué tenemos que aplicar como estándar? Si no estamos frente a una comunidad indígena, no podemos aplicar el 161, no podemos interpretar los derechos a la luz del corpus juris sobre pueblos indígenas, tenemos que hacerlo a la luz del corpus juris sobre individuos no indígenas, y no es lo mismo. Entonces ahí el juez tiene que, el operador jurídico, tiene que ser, no dejarse encasillar por esas categorías realmente que son un fenómeno nacional en un contexto particular, sino ver, de acuerdo al principio pro homine, buscar siempre la interpretación que sea más acorde a la situación a la cual tiene que enfrentar. Eso parece obvio, pero se menciona. Por eso es tan importante este tema de las definiciones. Otro tema central, esto sí es la segunda semillita que hay que entender que cuando estamos hablando de pueblos indígenas, el elemento territorial es fundamental. Yo se lo dije, se lo repito, se lo voy a repetir más veces, así estoy seguro va a quedar. Es decir, no solamente los órganos del sistema interamericano, sino que en general la gente que trabaja en estos derechos, en este tipo de temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas, entiende el tema de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿no? la propiedad comunal, como una condición sine qua non para que sean efectivos los otros derechos. ¿No? Eso no ocurre con poblaciones no indígenas. Para el pueblo indígena la tierra es todo, la vida, es su libertad, no solamente es la tierra, es su religión, es un elemento central de su existencia. Y es por eso que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere a pueblos indígenas, casi siempre ha entrado por el lado del derecho a la propiedad comunal. Porque eso es lo que hace posible que se garanticen los otros derechos. O sea, si no se hace posible, si no se garantiza el derecho a la propiedad comunal de una comunidad indígena, yo de alguna forma estoy afectando otros derechos que van más allá del mecanismo del derecho a la propiedad. Y puede estar afectando, lo vamos a ver en unos casos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, puede estar afectando su derecho a la libertad religiosa, puede estar afectando obviamente su derecho a circulación, puede afectar su derecho a la integridad familiar, etc. Es como un elemento, el tema del territorio, que irradia todos los derechos que se aplican a esas poblaciones. El caso de las mineras, bueno, es un caso muy bueno, ahí hay un caso de la Corte Interamericana, de hecho, el caso de Saramaca, que es una minera en Surinam, que está explotando los recursos naturales de la comunidad y de alguna forma la Corte determinó que había afectado no únicamente el derecho a la propiedad comunal, sino otros derechos, en particular su derecho a la integridad cultural, estaban afectando su territorio. Pero en el caso de Sayaco, fue mucho más allá, ¿no? La Corte Interamericana, y se
señaló que el territorio, ¿no?, del pueblo indígena, dado que no es únicamente el lugar donde desarrolla sus actividades de supervivencia, los indígenas, sino que también desarrolla sus actividades espirituales, de alguna forma afectó la cosmovisión de ese pueblo. El hecho de afectar su territorio les afectó también cuáles eran sus creencias, bueno, si tengo tiempo le tengo un pasaje. Se quedan yo, no sé qué dijo la corte ahí sobre seres espirituales, ¿no? Otro tema importante que hay que entender, y eso yo creo que ya lo tienen claro desde otras conferencias, por haber escuchado, por haber leído, es que la Corte, cuando trata, tiene un caso, la Corte, los órganos de derecho, de las zonas de derechos humanos, cuando enfrentan una situación, cuando tienen que elaborar algo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, tienen siempre en cuenta que hay, que son poblaciones que se encuentran en muchos de nuestros países en una situación de discriminación estructural. Y además, son poblaciones que pueden ser discriminadas no únicamente con una situación de desigualdad estructural, sino por una práctica por parte de los operadores de justicia de la sociedad. La Corte analiza las dimensiones del deber de respeto del Estado, es decir, de no discriminar, sus agentes se abstengan de un hacer, pero también la Corte agarra el enfoque de las obligaciones de garantizar los derechos, que son las obligaciones de hacer, que tienen, en esas obligaciones de hacer tienen que corregir, obviamente, situaciones de discriminación estructural. Entonces, yo lo digo obvio, pero cuando lo digo, esto no tiene que ver tanto con los Unidos, sino en general, ustedes saben que cuando los Estados se comprometen, generalmente en los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos, como sea la Convención Americana, sea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc., en general se comprometen a dos cosas, esencialmente. Se comprometen a respetar los derechos que están afirmando, respetar quiere decir no violarlos. El policía del Estado no va a arrestar a la gente arbitrariamente. Eso no hacer. Pero también se compromete a una segunda cosa, que es a garantizar los derechos. Es decir, no es suficiente con el hecho de no hacer, también hay que hacer cosas para que esos derechos sean posibles. Entonces ahí es donde entran todas las obligaciones positivas, todas las obligaciones de hacer. Entonces vuelvo al tema de lo que estamos hablando sobre poblaciones indígenas, es decir, hay una doble también dimensión en este caso, es decir, los estados, la Corte Interamericana ha analizado el comportamiento del Estado de situaciones en las cuales hay un trato desigual de ciertas poblaciones, pero también ha analizado las situaciones en las cuales el Estado no garantizó un trato no discriminatorio a través de acciones positivas. Eso está en la lógica de muchas sentencias de esas sentencias que yo mencioné, 15 sentencias, ustedes lo ven, ¿no?, más explícito, menos explícito, pero más o menos esa es la lógica. Una pregunta, gracias. Los derechos indígenas quedan acotados por la Constitución y por los tratados internacionales. Quedan acotados, quedan restringidos, quedan limitados por la Constitución y por los tratados internacionales. ¿Por qué limitados? Acotados, establecidos. Sí. Sí, yo creo que hay una complementariedad, ¿no?, entre lo que es el derecho internacional y el derecho interno en la materia. Siempre hay que tener en cuenta que lo que funciona es el tema del principio pro obvio, ¿no? El régimen jurídico que sea más garantista que se desempeña capital. Incluso a la luz del derecho internacional puedo poner que, no sé, imagínense, llega un caso y dice, no, acá la legislación de
este país es más garantista que el derecho internacional. No creo que me construimos distintos temas. Lo que hay que aplicar en la legislación siempre es más garantista. Entonces, en este caso, primaría el derecho nacional por sobre el internacional, porque es el que más protege al individuo. Y al revés, ¿no? Si tenemos un régimen jurídico nacional deficiente, porque no es suficientemente garantista, en ese caso lo que se tiene que aplicar es el régimen internacional. En particular, en los países donde hay sistemas de control de convencionalidad, como recientemente lo están teniendo ustedes. Es decir, ustedes no son los únicos. Colombia ha enfrentado los problemas hace 20 años. Ustedes están en el gobierno hace 5, los colombianos hace 25, pues ahora son bien. En Argentina también, en países como Costa Rica también, otros países están mucho más rezagados, como el mío, por ejemplo, en Uruguay está en el neolítico o paleolítico inferior. Entonces eso también depende mucho de cómo es el tema de la integración del derecho internacional con el nacional. Me da la sensación que ustedes están con un régimen privilegiado, ¿no? Porque están en un nuevo proceso de hace unos años. Yo tengo tenido la sentencia de Radilla Pacheco, del Supremo Corte, que ha cambiado completamente el escenario. Y realmente ustedes pueden acudir a esa riqueza que está en el derecho internacional para darle contenido a las normas. Incluso si hay normas que son insuficientes, que son no suficientemente garantistas, de alguna manera tengo entendido que el juez acá puede, por control de condicionalidad, desaplicar el derecho nacional y aplicar el derecho internacional. Sería este tema, sí, que acaba de tocar es importante porque si es cierto lo que dice el ministro a la reforma constitucional del 2011, ya fue los jueces en general, no solo el derecho a la regulación, sino el control difuso, no solo el control concentrado que antes decía, porque sí, el diseño del Poder Judicial de la Federación. Y a raíz de la reforma sí puede ya cualquier juez dejar de aplicar una norma interna si es contrario a la Constitución o a un tratado internacional. Fue lo que acaba hace el año pasado, que acaba de salir en el GOSI, en una contratación de tesis, la 293, 2011, que ya salió en el GOSI, donde ante restricciones o antinomias entre lo que dice la Constitución y un tratado de México que no ratificó, hay que estarse a la Constitución. O sea, ahí le da traste al principio de persona, porque ahí ya la autoridad, que cualquier autoridad, sobre todo constitucional, no va a poder aplicar ese principio porque es jurisprudencia y obliga a acatar esa jurisprudencia y en ese caso aplicar lo que dice la Constitución, no obstante que el tratado diga sea mejor derecho para el judicial. Entonces aquí sí le quería yo acotar eso porque es muy importante, porque ya a través de esa tesis es regresiva, le da traste a la reforma constitucional del 2011 y le da traste al principio de persona, porque ya no le queda el principio de persona. Incluso puede hacer esa tesis sin incluir a la Corte, con esa tesis puede hacer incluir a México en una responsabilidad internacional, porque ya lo primero lo aplicó y un solo poder no puede incumplir lo que todo un Estado ya firmó y ya lo aplicó. Entonces a mí me parece muy importante decirlo porque muy pocas personas, muy pocas veces ese tema como intrascendente, cuando no es trascendental porque le está dando traste a la reforma constitucional. Entonces por eso me pareció importante esto que dice usted en cuanto a que sí es cierto, a la reforma que se puede aplicar una norma constitucional incluso lo dice, pero sí le quería hacer ver esta no sé si tiene todas las otras claras, no vamos a seguir el debate porque como que ahí nos alejamos un poco del tema y otras personas que han hablado del tema de control de convencionalidad, pero sí, efectivamente, tiene razón, está hablando de lo que estaba comentando desde el año pasado. Bueno, no sé cómo lo resolverá en México, no sé que usted tiene un problema penal con el arraigo. Ese tema es la verdad, no tiene nada que ver, estamos hablando de que es algo se le para el pelo a cualquier internacionalista, cualquier jurista del mundo de eso y dice, ¿qué es esto? Pero bueno, eso es perdón no necesito más, porque me estoy tomando mucho tiempo de la presentación. Entonces, si en todo caso seguido personalmente, después al final, pero voy a regresar a mi sendero. Muchas gracias. ¿Quién se estaba comentando también el camino? Ok, sí. Sí, estaba explicando
todo eso, ¿no?, para el tema de la no discriminación y la igualdad. Entonces, para que entiendan un poco la lógica que hay atrás de la jurisprudencia de la Corte, que lo aplica tanto para los derechos políticos, para el tema de los recursos judiciales, para, etcétera, ¿no?, obviamente el derecho a la propiedad. Como ya se me fueron como 45 minutos del tiempo que tenía pensado, y me quedan unos 15 o 20 minutos nada más, quiero cumplir con la promesa que dijiste de mencionar algunos derechos que fueron abordados, ¿no?, a la luz del Cuerpo Jurídico Internacional sobre pueblos indígenas por parte de la Corte Interamericana. Uno de los derechos que quería mencionar es el artículo 4 de la Convención Americana. ¿Qué es lo que dice el artículo 4? Así que retoma el derecho a la vida. Debería tener el artículo, no me gusta leer nunca cuando hago una presentación, pero en este caso, como no logro recordar de memoria el contenido del siguiente, lo conozco bien, pero no. El artículo 4.1 de la Convención Americana dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a ejercer su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ustedes ven, esto es bastante clásico, salvo lo del momento de la concepción, el resto es un enunciado bastante clásico de un tratado de derechos humanos, ¿no?, para el derecho a la vida genérico. Como ustedes ven, acá no hay pueblos indígenas que son mencionados, no hay niños, no hay personas con discapacidad, nada, es excesivamente lento. Sin embargo, la Corte ha desarrollado, a la luz de lo que este derecho, a la luz de lo que son ciertas situaciones que involucran a pueblos indígenas, cómo se puede ver afectado ese derecho cuando se trata de pueblos indígenas, ¿no? Perdón, doctor, pero sí. que México cuando suscribió este tratado se desarrolló este artículo. Sí, por el tema de la concepción, yo lo sé, es un tema que no es el que estamos, sí. Pero también el artículo dice, esto no es el tema para nada, en general, aparte de la clave está en general, lo que permite hacer lo que queremos. Por lo menos en mi país, como ustedes saben, se legalizó el aborto. Eso no tiene nada que ver con el tema pero sí estoy consciente de lo que está mencionando de la Sala de México. No se refiere a todo el artículo, se refiere justamente a nosotros vamos a interpretar el artículo así, no somos México, pero el tratado dice en general. Entonces, mi punto, como les mencionaba, es lo que se refiere a la relación entre el artículo 4, que es el derecho a la vida, y los pueblos indígenas, y ya como se dije antes, la Corte Interamericana ha vinculado el derecho a la vida de los pueblos indígenas con las obligaciones positivas de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen los estados. Bien interesante, ¿no? Porque hay toda una línea de pactos internacionales que plantean que en realidad los únicos derechos que son exigibles son los derechos políticos, civiles y políticos, y que los derechos sociales de contexto, ¿no?, son vistos así como la segunda categoría, ¿no? Y para lo que son los pueblos indígenas, la Corte Interamericana justamente ha rescatado ciertas obligaciones que están contenidas en tratados de derechos económicos, sociales y culturales, para darle contenido a lo que es por conexidad, lo que es el derecho a la vida. ¿Me explico? En los casos, estos paraguayos, cuento que son casos en los cuales eran poblaciones que habían sido despojadas de sus territorios, ¿no?, por los indígenas, distintos pueblos indígenas, el caso de Yamoncasey, los indígenas de Aizaca, los Aguayamasa, y esas personas estaban viviendo en tierras alternativas en condiciones absolutamente infrahumanas, ¿no? Imagínense, al borde, creo que en el caso de Yamoncasey, que estaban al borde de una carretera, en condiciones de insalubridad, falta de acceso al agua, vulnerables a todo tipo de enfermedades, ¿no? En el caso Saboyamaxa, si no me equivoco, se murieron niños, ¿no?, con enfermedades que contrajeron a raíz de las condiciones insalubres en las cuales estaban viviendo. Bueno, justamente, entonces la Corte, en esos casos, rescata
todo ese corpus juris que hay a nivel internacional sobre los DESC, y ilumina un poco el artículo 4 diciendo no, a ver, el artículo 4 dice lo que yo no digo, okay. Pero si yo Estado no protejo a esta comunidad y hago que se deprive de su territorio ancestral y esas personas están confinadas a vivir en un territorio minúsculo, en condiciones absolutamente insalubres, yo no estoy garantizando el derecho a la vida de esas personas, no estoy garantizando el derecho a las condiciones de acceso al agua, de acceso a condiciones de higiene, etcétera, 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 ¿no? Y entonces la Corte encontró que había una violación del artículo 4. Entonces es un ejemplo muy interesante. Yo les recomiendo leer las sentencias esas tres sentencias que son bien interesantes respecto a lo que han hecho. Les leo una, yo les dije que estoy muy bien, entonces que no me gustaría, pero en realidad es importante que lo sepa. La Corte dice en esencia ese derecho comprende el derecho a la vida, no solo el derecho de todos los humanos a no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen las condiciones que impidan o dificulten el acceso a una existencia digna. Eso está en el 4, para la Corte en el caso Saboya-Massa, que son los otros casos, el Estado además estaba al tanto de que esas personas estaban en una condición absolutamente inflamada, y sin embargo no hizo nada para corregir esa situación y para impedir que se produjeran muertes. Perfecto, como tengo poco tiempo sigo avanzando. Muy importante, el artículo 21. ¿No? Les digo también lo que dice el artículo, para que vean qué interesante lo que hizo la Corte con este artículo. El artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos es el que habla del derecho a la propiedad. Dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés general, al interés social. 21.2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnizaciones justas por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 21.3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación de muerte por el hombre debe ser prohibida por la ley. Este es el artículo que la Corte más ha utilizado para referirse a situaciones de pueblos indígenas y ha hecho prácticamente maravilla este artículo. Y sin embargo, es negro el contenido de eso, parece del siglo XVII, entra así propiedad privada. Bueno, la Corte, ¿qué es lo que digo? Dice, primero, ¿cuál es el alcance? Entonces dice, bueno, mediante una interpretación cognitiva de la Convención, no sé, la cual es la Convención como instrumento vivo, se va nutriendo, se va empapando de lo que son los otros instrumentos internacionales, también más recientemente de lo que son los principios generales de derecho que se generan a través de consensos normativas nacionales, regionales, evidentemente, pero también no regionales. Y la Corte consideró que el artículo 21, dado que no cabe una interpretación restrictiva de los derechos, esa es una forma internacional de todo, considero que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en el sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. Eso lo dice en una de sus primeras sentencias, las sentencias 2001, creo, en el caso Mayana. Después sigue avanzando, ¿no? Y dice que el territorio de la comunidad indígena comprende obviamente los territorios tradicionales, los recursos naturales, que ya avanza, no solamente la tierra, los recursos naturales, los que son ligados a su cultura, que se encuentran ahí, ¿no? Así como, atención, los elementos corporales, ¿no? Que se desprenden de ellos. O sea, ya están pensando que la Corte se tomó algo.
estamos hablando de tierras, recursos naturales y elementos incorporables. Es decir, ahí como les digo, se va armando el rompecabezas, ¿no? Es decir, estamos de la tierra como elemento que permite la subsistencia de ese pueblo, pero también la tierra que permite el desarrollo de todo lo que son la superestructura, ¿no? Las masitas, ¿no? de lo que es el pueblo indígena, ¿no? Es decir, sus creencias, su desarrollo político, sus instituciones, etc. En el caso, como les decía, Sanjaco, fue bien interesante porque la Corte encontró que, tengo la cita exacta, ¿no? No tengo la cita exacta, que encontró que justamente la actividad de la empresa petrolera haciendo explotar las bombas de esa persona mencionó, a los ojos de la comunidad, no a los ojos de la Corte Interamericana, pero a los ojos de la comunidad, eso hacía huir los espíritus de la selva, porque la selva es un espíritu, así para nosotros, bueno, yo soy ateo, pero así como para muchos religiosos hay una serie de mitos religiosos muy importantes que dan sentido a la vida de uno, para ellos también, la selva está cargada de seres espirituales. Y si yo voy con dinamita y pongo a tal ruido que hace mover los espíritus, estoy afectando su cosmovisión, es decir, los aspectos inmateriales que tiene el valor material que tiene esa tierra. Y la Corte lo toma eso en un párrafo de la sentencia 2. La comunidad también afectó a la integridad de la empresa, pues, por el Estado, porque el Estado no controla la empresa, afectó justamente la integridad cultural de ese pueblo, porque hizo huir los proyectos de acero, como dicen en Italia, afectó la percepción que tenían de su hábitat los pobladores, ¿no? Entonces, acuérdense, la Corte fue entendiendo, ¿no? El tema del territorio, a partir de una definición que parece únicamente de propiedad individual, privada, primero pasa a decir que eso también incluye la propiedad comunitaria, pero además dice que eso incluye los recursos naturales, y además eso también incluye los aspectos inmateriales. Bien interesante, eso ha sido recordado en varias sentencias, y desarrollamos quizás en ese punto particular, ese último ha sido realmente ha ido muy lejos la Corte. No sé si irá tan lejos en el futuro, pero vale la pena creerlo. Perfecto. Me quedan, ya terminé en principio, pero me quedan un poquito más. Así que si me perdonan unos minutos, les voy a hablar que les voy a mencionar que la Corte ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia. Esto me han planteado muchas preguntas. Sobre este tema de cómo se acredita el dominio en la tierra, cómo se determina si un territorio es cerrado o no. A lo largo de su jurisprudencia la Corte lo ha planteado. En principio la Corte entiende que la concesión de la tierra debería bastar para que los miembros de las comunidades indígenas obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consciente de la legislación. Un poco en materia de pueblos indígenas y de propiedad de la tierra, como que rige el principio del derecho constitucional, y eso puede entrar en conflicto con situaciones, por ejemplo, de caseros antecedentes con la fe o de mala fe, o se pueden implicar títulos muchas veces. De hecho, yo no les puedo hablar demasiado de este tema, porque justamente tengo dos casos, ahora. Es uno de los grandes problemas que se está por tratar ahí, que siempre la Corte se está tratando, obviamente, de cómo se analiza exactamente lo que ocurre con una propiedad comunal frente a los derechos de terceros en ciertas situaciones. Por eso, ahí, perdón que me interrumpa, pero a veces se presenta un conflicto fuerte entre lo que es el derecho indígena, que está mencionando, con el derecho a hablar de cada legislación. Si puedo repetir para que le digo que aquí se puede presentar un conflicto fuerte entre lo que es el derecho indígena, todo lo que ustedes mencionan, con el derecho agrario. Porque en esta última parte que usted dice que lo dicen que basta con que tenga la posesión, la comunidad, para también poder, con un derecho constitucional, ¿no?
Pero en el derecho agrario es distinto, porque no vas a tener a veces la posesión, que como dice, siempre el conflicto con terceros poseedores de una vez y una serie de conflictos bárbaros. Entonces aquí sí lo veo como complejo, pero bueno, yo digo, lamentablemente no les puedo, lamentablemente, ustedes saben que yo tengo una verdad de sanidad, pero sí es un debate. Hay que ver, a mi entender, su opinión personal, yo creo que hay que ponderar en caso a caso. Yo soy maniático de la votación en caso concreto, de analizar todos los elementos y ponderar, ¿no? Con derechos que se chocan, ¿no? Y vemos en función de lo que ocurre en una situación determinada, cuál prevalece en ese, pero lamentablemente no puedo dar una regla general porque creo que la cosa está trabajando. Y fíjese, voy más allá, por ejemplo, en este derecho indígena basta con que se autoidentifique, se autoidentifique el indígena, que diga, soy indígena y me ubico allí, y no le debe necesitar para la prueba, basta con que diga, yo soy indígena, me autoidentifico. Y en el derecho agrario no basta con que el diga, soy signatario, a volver signatario es comunero, acredítame. Claro, acredítame tu interés legítimo, ahora acá no hay interés legítimo, y es una diferencia grande. Por eso es así, si es la ley de Sí, pero no es suficiente solamente por ese elemento de que yo me identifico como indígena, sino también ese elemento de posesión de la tierra, porque si esa persona estuvo hace 200 años, no hay tierra. Es interesante lo que usted plantea, porque fíjese que tiene que por la Corte emitió hace poco un protocolo de actuación para que parte de justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Y hablando de la autoidentificación, dice que basta con que dice, fíjese, aquí está esa parte donde muy importante le dice autoidentificación, basta el dicho de la persona para que se acredite ese hecho y eso debe ser suficiente para la computador, ¿sí? O sea, ese es el protocolo. De acuerdo, pero para la aplicación de eso, en lo que se refiere a propiedad comunal, se necesita acreditar que eso es un territorio ancestral. Para acreditar que eso es un territorio ancestral, uno de los elementos que se puede tener en cuenta es la posesión ancestral. Si esa comunidad está en ese territorio hace 300 años, el tercero de buena fe va a perder siempre. No importa de qué cambio. Ahora, bueno, si de repente esas personas no están en disposición hace 75 años, porque fueron legítimamente despojados, ahora hay que ver. Lo que digo es que no es suficiente con el tema de la autoidentificación. Hay otros elementos que hay que tener en cuenta, muchos otros. Eso. En todo caso, podemos seguir a Sí, el tema que toca el compañero aquí en México, la ley agraria es del 92 y no ha sido actualizada contra la reforma de 2011. Y entonces la ley agraria nada más contempla tierras comunales y tierras equidades, pero no distingue en las tierras comunales de los pueblos indígenas o de los pueblos tribales o de los campesinos, sino les da un trato general, ¿verdad? Y las tierras comunales son aquellas que se constituyeron por decreto presidencial, ni siquiera por origen de pueblo indígena, ¿no? Por decreto presidencial, después de la Constitución de diciembre. Aquí en Morelos hay algunas comunidades que tienen lo que llamamos en los juicios agrarios los títulos primordiales, aquellos títulos que les fueron otorgados durante la colonia y fueron reconocidos como pueblos indígenas. Y entonces esos pueblos son los que han estado luchando toda la vida porque se les reconozca a sus tierras comunales como pueblos indígenas y se les aplique una ley como pueblos indígenas, no una ley agraria que es general, porque incluso un individuo que es citadino, que no es campesino, basta que tenga la posesión de la tierra comunal para que en un conflicto agrario el Tribunal Agrario determine que se quede en posesión hasta en tanto la Asamblea General de Comuneros, que es la autoridad máxima, determine a quién pertenece. Entonces estamos viviendo un conflicto muy grande porque ni siquiera podemos armonizar los tratados internacionales en los conflictos agrarios. Sí, eso es un problema que nace seguramente acá, ¿no? Eso es un problema. Sí, estoy de acuerdo. Les propongo que reserven las preguntas para la parte de preguntas y así me dejan terminar en 15 minutos. Y después será un placer tener la llama el debate que quieran tener. Creo que estaba perdón, porque si no, no va a dar el yo me conozco, si no después me pongo un engancho a hablar y no voy a hablar de dos o tres cosas que quería mencionar antes de terminar. Si les parece bien, no quiero ser autoritario para nada. ¿Vale?
Bueno, entonces, la Corte menciona, ¿no? Está el tema ese de cómo se acredita el dominio. La Corte ha desarrollado mucho las consecuencias de esa acreditación del dominio, es decir, qué es lo que tiene que ser afectado una vez que se acredita ese dominio. En particular se habla mucho de las obligaciones de registrar, de acuerdo al derecho interno, también de eso contesta parte de la preocupación del compañero, el señor. El Estado, una vez que se acredita la posesión de la tierra y el dominio, es decir, una de las obligaciones que tiene el Estado como consecuencia de ello es registrar el territorio del pueblo. Debe para ello proveer, ¿no?, las consecuencias, ¿no?, todos los mecanismos administrativos e institucionales para hacer efectivo ese derecho. Y además debe tomar todas las medidas adecuadas para la demarcación y delimitación de la tierra, ¿no? Es decir, ocurre muy a menudo, y eso también está indicando un terreno peligroso porque es un caso en curso, pero comento solo con una problemática, ¿no?, que se puede llegar a plantear, de colonos, ¿no?, que alegadamente pueden estar o habrían entrado en territorios de pueblos indígenas, como están marcados, están limitados. Eso facilita mucho que eventualmente un tercero pueda ingresar, instalarse en el territorio de la comunidad, sobre todo con los territorios vastos, y no es fácil para esa comunidad controlar todo su territorio. Bien, quería, como ya estoy sin tiempo, quiero que menciono un par de cosas más, así muy importantes, muy obvias. Con el tema de, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando hay? Ese es un problema clásico cuando se habla del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Los estados tienen derecho a propiedad de las tierras, no tienen derecho a o no. Sí, tienen derecho. ¿No? Si no es que el derecho a la propiedad comunal del pueblo sea un derecho absoluto. ¿Sí? Acuérdense, yo pienso que se lo han dicho varios, no hay ningún derecho humano que sea absoluto, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Yo puedo matar a alguien en legítima defensa, en el marco de un conflicto armado, cosas. Entonces, menos aún el derecho a la propiedad. Todos los derechos son relativos. Entonces, a partir de esa, si partimos de esa base, en el caso concreto se tiene que ver, ¿no?, si el Estado hace las cosas bien para propiedad o no. En general, ¿no?, cuando hay choque de derechos, ¿no?, lo que hacen los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales, pero también los tribunales internacionales de derechos humanos, aplican test de proporcionalidad. Entonces, magnífico los test, me encantan. Y uno de los test, el test del derecho a la propiedad, es que el Estado, cuando lleva a cabo este tipo cuando restringe un derecho, lo que tiene que hacer es respetar, tiene que pasar en una prueba, después se respetan ciertos parámetros. Entonces, esto es como una escalera, ¿no? Si ustedes caen en una escalera, se cayó de la escalera. Después caen en el cuarto escalón, el tercero, el quinto. Y hay varios escalones, ¿no? Si el test se va pasando las pruebas. Entonces, la competencia de la Corte lo ha desarrollado mucho para muchos derechos, como el derecho a la libertad personal, como el derecho a la libertad de expresión, y obviamente para el derecho a la propiedad privada, a la propiedad comunal. Y cuando se trata de propiedad, entonces la Corte Interamericana utiliza un test que viene de la Corte Europea, de hecho. Lo primero que tiene que haber es que la restricción al derecho a la propiedad, por ejemplo, o en particular, en este caso, también puede ser, tiene que ser llevada de acuerdo a un marco legal. No puede ser una expropiación, no, que no fuera de la ley. Eso no es posible. Entonces, ya si es ilegal, ya no cumple con el estándar de lo que tiene que ser una restricción. Segundo, tiene que haber una finalidad legítima. ¿No? Si yo no puedo estar privando un derecho a una persona o a un grupo de personas con
una actividad legítima por más que sea legal. Le doy ejemplo que tenga que ver con mi propiedad. Si yo, por ejemplo, pongo a alguien en detención preventiva por un fin que no sea el peligro de fuga o la conservación de la prueba, en algunos regímenes como el de ustedes creo que hay otros elementos como el peligro para la sociedad o el político, eso es inconvencional, pero bueno, que no corresponde a esos fines legítimos, en principio, ya el texto se cae en el segundo paso. Si yo no puedo privar a una persona de poner una medida aplicar una medida cautelar de privación de la libertad, ¿no? Si no corresponde a un fin legítimo establecido y valorado por el juez. Asimismo, la medida tiene que ser, la restricción tiene que ser idónea, no es suficiente con que sea legal, legítima, también tiene que ser idónea. Es decir, si la medida es idónea para ser perseguido, para lograr ser perseguido, ¿de qué me sirve aplicar esa medida? Si yo estoy privando un derecho a la propiedad comunal de una comunidad indígena, hacia una carretera, en realidad, la carretera ha pasado por otro lado, pero porque yo estoy aplicando esa medida restrictiva a ese derecho, por lo que es absolutamente innecesario. O sea, no es idóneo para que no pueda ser perseguido. No quiero confundir con necesidad. La necesidad es el siguiente texto, que es dentro de todas las medidas que yo tengo, yo siempre tengo que aplicar la necesidad menos restrictiva para el derecho a la persona o el grupo de personas. Para volver el ejemplo de la persona privada de libertad con medidas cautelares previa al juicio, yo de repente puedo cumplir por el fin procesal que esa persona no se fugue, supongamos que ese es el fin de un busco persigue, privándolo de la libertad, obviamente está preso, pero también en cuestión que se quede en el país, le puedo sacar el pasaporte, le puedo dar una procedura de electrónicas, le puedo obligar que todos los días a tal hora esté en su domicilio con yo por teléfono, como un agente de tribunal guarda, o en fin, toda una serie de medidas alternativas a la privación de libertad que yo puedo aplicar y que pueden tener el mismo efecto que la privación de libertad. Entonces yo tengo que decir que es menos restrictiva al derecho de esa persona. No es lo mismo con el derecho a la propiedad. Y por último, esa medida tiene que ser proporcional. Es decir, yo no puedo, en aras justamente de obtener ese fin legítimo, si no puede haber una privación completamente desproporcionada al derecho, yo estoy de la persona que para volver al ejemplo de la persona privada de libertad como medida cautelar, una cosa es que esa persona tenga un día, 2 días, 3 días, 5 días, un mes, en un juicio, otra persona tiene 5 años, 10 años. Eso es completamente desproporcional. Entonces, esa persona la tengo que llegar. Bueno, lo mismo con el tema de cualquier restricción de derecho. ¿Sí? Constantemente yo tengo que estar valorando la proporcionalidad de la restricción. Cuando se trata de pueblos indígenas, hay requisitos adicionales. Yo sé que estamos extendiendo el estudio de culpas, esto es muy importante. Cuando se trata de pueblos indígenas, cuando yo estoy buscando restringir, o cuando el Estado restringe el derecho a la propiedad comunal, además de cumplir con estos requisitos que yo mencioné, tiene que cumplir con requisitos adicionales. Y lo que dice la jurisprudencia es que no tiene que haber medidas que denieguen la cultura, la existencia de la cultura del pueblo indígena. No tiene que haber negación de la cultura. ¿Y cómo se sabe eso? Eso es algo muy raro. Bueno, a su vez, eso está dividido en 3 elementos. Entonces, lo primero que tiene que haber, cuando yo restringo el derecho a la propiedad comunal en este pueblo, tengo que hacer una consulta previa, libre e informada. Si yo no la hago, chao, está mal. Es decir, yo tengo que consultar a estas personas. Y la consulta previa es extremadamente compleja, no es nada fácil. Hay todos unos requisitos para hacer una consulta previa. Además, con la consulta previa no es suficiente, tengo que hacer un estudio de impacto ambiental de lo que yo voy a hacer en el territorio del pueblo. Cómo va a afectar ambientalmente y socialmente el pueblo indígena, el hecho de que yo lo libre de su derecho a la propiedad comunal. Y en tercer lugar, yo le tengo que dar la posibilidad a ese pueblo indígena de compartir los beneficios de la restricción del derecho. Si yo soy una empresa minera o petrolera, es decir,
no es suficiente como haber construido todo el resto, yo además tengo que compartir los beneficios con esa comunidad. Esto es un dolor de cabeza porque yo creo que es uno de los problemas más sensibles, el tema de la consulta previa, porque en varios países de América Latina estas situaciones son comunes. En una empresa petrolera minera de explotación de madera va a un territorio del pueblo indígena y quiere llevar a cabo actividades de extracción. Entonces esto se ocurre muy bien. Y queda la pregunta abierta de, voy a darles este tema y les hablo de la reparación y después termino. Queda abierto el tema de qué es lo que ocurre cuando la comunidad indígena dice que no, a pesar de ser consultada. No, yo no quiero que vos vengas y traigas petróleo de mi territorio. No te lo estoy permitiendo. Eso es vinculante o no es vinculante, ¿no? Y eso es un debate enorme que hay en la doctrina sobre los indígenas. Los que son más indigenistas dicen no, el consentimiento es vinculante. Los que dicen que no es vinculante, dicen que el pueblo indígena no tiene ningún derecho de veto a los proyectos de desarrollo del país, cosa que tienen un punto. También tienen otro punto cuando dicen que eso no reposa sobre ninguna disposición del tratado internacional. Por el contrario, el 1969 de la OIT sí permite que se vaya más, se prive del territorio a pesar de no tener el consentimiento de la comunidad en casos que involucren el desplazamiento forzado. Por otro lado, los que son más protectores, vamos a decir, con el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales, se aferran al hecho de que hay toda una jurisprudencia de la Corte Interamericana, de hecho, toda una jurisprudencia es una sentencia, que dice que justamente el consentimiento es vinculante, ¿no? Y que hay varios informes de entidades, informes de soft law, no de derecho bruto, sino de derecho blando, que también hablan de esa línea argumentativa, ¿no? De que el consentimiento es vinculante, ¿no? Entre ellos el relator especial sobre los indígenas, Naciones Unidas, etc. Entonces, como que hay como distintas bibliotecas y yo lamento no tomar posición con ustedes con respecto a ninguna de ellas, ¿no? Solo quería que supieran un poco ese debate, ¿no? Pero si de repente vienen otros colegas de la Corte que pueden llegar a decir una posición o otra, pero y yo creo que lo correcto era plantear las dos a ustedes, ¿no? Y termino comentando, me estoy pasando un montón de derechos, de verdad, no tengo tiempo. Perdón. Eso es tiempo. ¿Por qué estamos sentados? No hemos ido. No, ya son las 6:20, ya estoy con 1:20 hablando y creo que... Podemos quedar hasta las 9. Bueno, entonces, Pues la casa de la cultura, ¿no? si están tan interesados, podemos ir, no sé qué te parece, podemos ir entendiendo o... Digo, dependemos también mucho de La casa la ejecución de la Casa de la Cultura. Y no sé, 6:30. 6:30. Sí. Pero en todo caso sí lo podemos ir conversando personalmente, si lo desean. Y quería mencionar también que la Corte cuando establece que hubo violaciones a derechos contenidos en la Convención Americana, cuando establece que ocurrió eso, ordena a los estados que se dispongan medidas de reparación, ¿no? Pero que tengan una perspectiva justamente, vamos a decir, una perspectiva étnica, una perspectiva de tomar en consideración la calidad de pueblo indígena de las víctimas que fueron declaradas en el caso concreto. Entonces, por ejemplo, cuando la Corte ha ordenado, bueno, primero, hago un paréntesis recto por las dudas, ¿no? A veces uno da por sentado que todo el mundo entiende perfectamente lo que está hablando. Ustedes saben que cuando cualquier tribunal, ¿no? Sí, cuando se establece que hubo una violación de un derecho, ¿no? Por parte de un Estado en el marco de un procedimiento internacional,
siempre se disponen medidas de reparación, ¿no? Si se violó un derecho, que es lo que hay que hacer, hay que reparar a las víctimas. En general, los tribunales, las medidas que disponen por excelencia son medidas pecuniarias, de carácter pecuniario. La Corte Interamericana ha sido, yo creo que en eso, el tribunal que más ha otorgado medidas no pecuniarias, ¿no? Se ha generado todo un abanico de posibilidades de medidas no pecuniarias como medidas de reparación, además de las pecuniarias, que abarcan distintos ámbitos, ¿no? Que abarcan medidas de rehabilitación a las víctimas, es decir, de obligar al Estado a otorgar un tratamiento médico y psíquico, psicosocial a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, víctimas de tortura, víctimas, etc. Ha ordenado medidas de satisfacción como construir monumentos, instalar placas en memoria a víctimas, disculpas públicas por parte de las autoridades, crear becas de estudio en nombre de una de las víctimas de ciertos hechos, nombrar parques nacionales como una de las víctimas, en el caso por ejemplo de Caguas, contra Honduras, una víctima medioambientalista fue asesinada y se ordenó, entre otras medidas de reparación, que el parque nacional tuviera el nombre de esa persona. Es decir, toda una serie de medidas de satisfacción. Hay medidas también de garantías de no repetición, conseguir reformas estructurales, de cambiar leyes, de modificar reglamentos, de capacitar al funcionario público, capacitar a integrantes del ejército, a la policía, crear, por ejemplo, en caso muy típico, el caso de Campo Algodonero, crear bases de datos para personas desaparecidas, generar campañas de sensibilización para intentar de alguna manera cambiar la cultura machista en el estado de Chihuahua, que de alguna forma fomentó, participó, o colaboró, o generó las condiciones para que la policía actuara de la forma que actuó en este caso concreto. En fin, toda una serie de un abanico que tardaría 15 minutos más en darle todo realmente fantástico. Es decir, para decirles que realmente la Corte tiene una visión muchísimo más integral de cómo es que hay que reparar una víctima. Cuando se trata de víctimas indígenas, y ahí cierro paréntesis, obviamente esas medidas no pecuniarias, además de pecuniarias, siempre los otorgan, toman en cuenta las características especiales del pueblo. Entonces, por ejemplo, hay una serie de medidas que están ligadas al territorio, fueron ordenadas por la Corte en distintos casos, como delimitar los territorios, integrar tierras ancestrales o tierras alternativas al pueblo indígena, la adecuación de la legislación interna para hacer efectivos esos derechos de propiedad. En el caso de Sarayán, por ejemplo, se obligó al Estado a retirar, el Estado todavía no retiró, los explosivos que todavía están en el territorio. No es que esté minado el territorio, pero sí tiene un montón de explosivos todavía, 500 pozos. También hay medidas que fueron ordenadas para paliar la situación de vulnerabilidad de las comunidades, como por ejemplo entrega de suministros básicos para hacer frente a situaciones de las comunidades que se cumplen con las obligaciones de entregar las tierras, medidas de alimentación, de seguridad, etc. O creación de fondos y programas colectivos que permiten a las comunidades hacer frente a situaciones de vulnerabilidad que están atravesando. Y por último, también han tenido en cuenta elementos culturales que se tuvo en cuenta al momento de determinar las reparaciones. Es decir, en el caso Aloimbutu contra Surinam, que es un caso de los años 90, es un caso muy interesante porque las víctimas tienen una comunidad indígena, los Saramaya también, son bolívaros. Entonces, un señor tenía varias esposas, varias familias, o varios hijos, y de acuerdo a la legislación de Surinam, no se podía ser polígamo, entonces solo se tenía una esposa. Y cuando se ordenan las medidas de reparación, la víctima había sido el señor que le había sacado con varios. Entonces, claro, de acuerdo a la legislación de Surinam, es decir, en principio solo le correspondía la indemnización a la esposa. Pero las otras esposas dicen, no, pero nosotros también somos esposas, porque nosotros creemos en el. Y la Corte tuvo en cuenta, lo digo porque es fantástico, tuvo en cuenta justamente que de acuerdo a la normatividad del pueblo indígena,
ellos podían tener varias esposas y ordenó pagarle a las distintas esposas, ¿no? Independientemente de lo que diga la legislación de Surinam. Muy interesante. En el caso Bamata, por ejemplo, se tuvo en cuenta las características de la cultura maya a la que pertenece la víctima, que es una víctima de la desaparición forzada, para justificar que no se dio a conocer la existencia de la hermana de la víctima. Es decir, hay un tema familiar que podía afectar un tema de la comunidad y se tuvo en cuenta las características culturales mayas de ella para ordenar ciertas medidas a ciertas comunidades y otras no. Y en el mismo caso se tuvo en cuenta la costumbre maya, según la cual el hijo mayor suele hacer aportes al sostenimiento de los padres y hermanos para el cálculo del daño pecuniario, que habitualmente eso no ocurre. Es decir, para el cálculo del lucro cesante, por ejemplo, se sigue lo que es la legislación común de cualquier estado. Bueno, en este caso es, de acuerdo a la costumbre maya, el hijo tenía que sostener, ayudar a los padres en su manutención y en sus hermanos. Y en ese caso se tuvo en cuenta ese elemento cultural para ordenar medidas pecuniarias en consecuencia. Parece un poco que hay otros casos, otros ejemplos, no voy a abordar, pero para que vean que también como un tribunal de alguna forma tiene que ser sensible, ¿no?, a las características particulares, a la condición de pueblos indígenas y tener en cuenta un poco la cosmovisión de ese pueblo a la hora de tomar una decisión que los concierne. Bien, hay también legislación, normatividad que tiene que ver con derechos del niño, normatividad que tiene que ver con los derechos políticos, con los derechos, con la libertad de expresión, ¿no?, que ha sido desarrollada por la Corte, y sobre todo con el tema de los recursos efectivos para proteger los derechos de esos pueblos que tienen que ser adaptados culturalmente. Lamentablemente no tengo tiempo de desarrollar todo eso, porque tomaría una media hora, 40 minutos más, pero sepan que hay otros derechos que fueron analizados por la Corte a la luz del Código Jurídico Internacional en materia de pueblos indígenas. Con eso termino. No sé si tenemos un espacio para preguntas.